Ya hemos visto cómo podemos conseguir árboles de expansión y cuál era la caracterización para que un grafo tuviese un árbol de expansión. Que el grafo tenía que ser conexo simplemente, es decir, hemos visto que un grafo G posee un árbol H de expansión si y solo si G es conexo. Pero, ¿cuál es el pequeño problemita que hay? Hombre, que nosotros casi siempre, cuando hacemos estos ejercicios a mano, trabajamos con grafos relativamente pequeños. No sé, 10 vértices, 15 vértices. Eso es relativamente pequeño si pensamos en que en la vida real te puedes encontrar con grafos que tengan cientos de miles de vértices. Entonces ahí ya empieza a ser más complicado el decir, hostia, vale, teóricamente sé que hay un árbol de expansión. ¿Cuál es? Te vas a poner tú a mano a probar y a lo mejor dices, hostia, es que cogió este, entonces ya no me sale porque tenía que haber cogido este otro y vuelves para atrás y empiezas. Hombre, nos gustaría tratar de dar un algoritmo, un método que nos permita construir ese árbol de expansión, ¿vale? Es cierto que a mano, cuando los hacemos aquí con grafos tan pequeños, pues bueno, lo ves a ojo y no hay ningún problema, ¿vale? Pero cuando tengamos grafos muy grandes sí que puede ser un problema. Entonces, vamos a estudiar algoritmos que nos permitan obtener de forma constructiva el correspondiente o un, porque puede haber más de uno, árbol de expansión. De expansión H del grafo G. Para lo cual usaremos la siguiente notación. Vamos a hacer también con colorines. Y vamos a utilizar más o menos los colorines que hemos venido utilizando nosotros. Por un lado, vamos a utilizar el color azul para colorear las aristas que, bueno, las aristas o arcos, ¿vale? Los arcos o aristas que formarán parte del árbol de expansión. Por otro lado, vamos a coger el color naranja. También podríamos haber cogido verde y rojo, ¿no? Pero bueno, como es lo típico, azul y naranja, que sería para colorear aquellas aristas o aquellos arcos del grafo G que no están o que no estarán en el árbol de expansión. En el árbol de expansión. Y luego, como vamos a dar un algoritmo que va a tener una parte computacional, vamos a utilizar un término que es lo que se llama bucket, que es esencialmente una caja o conjunto, que es el nombre que le vamos a poner a
dos conjuntos auxiliares donde vamos a ir guardando la información de los vértices, ¿vale? Esto es un conjunto de vértices que pertenecen a una determinada componente conexa. ¿Vale? Entonces, vamos a coger el algoritmo del árbol de expansión. Es de lo más sencillo que nos vamos a echar en cara. Con nuestro algoritmo vamos a tener la misma idea de siempre, es decir, vamos a tener ahora nuestro paso inicial y nuestro paso principal, es decir, para el algoritmo del árbol de expansión, tendremos, por un lado, el paso inicial. ¿Cómo comenzamos? Comenzamos con que todos los arcos de nuestro grafo G están sin colorear, es decir, todos los arcos del grafo G están sin colorear, puede decir en negro o lo que sea, y los packets, esos conjuntos auxiliares, están todos vacíos. Entonces, vamos ahora a nuestro paso principal. ¿Qué vamos a hacer en el paso principal? Básicamente elegir los arcos que vamos a ir coloreando. Entonces, primero, todas las aristas estaban sin colorear, por lo tanto hay un arco, uno primero que vas a tener que colorear, ¿verdad? Venga, pues seleccionamos un arco. ¿Cuál es el único arco que no puedes coger? Hay únicamente un tipo de arco especial que no podemos coger para los árboles. Mm. No quieres que haya ciclos, ¿verdad? Y normalmente No, para los ciclos necesitamos dos arcos o más, salvo cuando el arco comienza en el vértice y termina en el mismo vértice, es decir, cuando hace un lacito o un bucle. bucle. Entonces, no Vale, queremos bucles. Es el único caso especial que dice, oye, elige el arco que te dé la gana menos el bucle. Es decir, seleccionamos un arco que no sea un bucle, porque si no, a la primera ya la hemos cagado. No vale. sea bucle. Y lo coloreamos de azul. Es decir, ese es el primer arco que vamos a tener en nuestro grafo de expansión, en nuestro árbol de expansión. Ese arco va a conectar dos vértices, ¿verdad? Los vértices de sus extremos, los ponemos en el primer bucket vacío, en la primera cajita o conjunto que haya, ¿vale? Y ahora es cuando va a venir realmente el paso iterativo. Ya tienes uno. Y ahora, ¿cómo seguimos añadiendo el resto de arcos? Pues depende de lo que ocurra. ¿Por qué? Porque mira, ahora para el segundo paso, tú dices, tengo que seguir seleccionando arcos. Venga, pues seleccionamos ahora. Seleccionamos otro arco sin colorear.
que también no sea un bucle, es decir, no bucle. Y nos encontramos con las siguientes situaciones posibles. Hombre, por un lado, ¿qué pasa si no eres capaz de encontrar otro arco sin colorear que no sea un bucle? Si no es posible, entonces finalizamos. Si solo quedan bucles, pues no se puede. ¿Y entonces qué ocurre? Que no existe árbol de expansión. Bueno, pues es posible que no haya árboles de expansión, ¿vale? Pero si has podido encontrar ese arco, en otro caso, analizamos la situación. Es decir, analizamos el tipo de arco elegido. ¿Vale? Tenemos 4 situaciones posibles. Primera situación, que los dos extremos del arco estén en el mismo conjunto, es decir, en el mismo bucket que teníamos previamente. O es posible que solo haya uno de ellos, ¿verdad? Es decir, un extremo está en un bucket y el otro extremo no está en ninguno. ¿Qué otra situación podemos tener? Que los dos estén en el mismo, que uno esté en uno y el otro no esté en ninguno, que los dos extremos no estén en ningún bucket. ¿O cuál es la última situación posible? Que cada extremo esté en un bucket diferente. ¿Vale? Estas son las 4 situaciones que podemos tener con el arco correspondiente. ¿Qué hacemos nosotros? En función de cada situación, vamos a colorear la arista o el arco de un modo diferente. Entonces, en función de las situaciones anteriores, procedemos del siguiente modo. ¿Qué ocurre en el caso A? Es decir, ¿qué ocurre si los dos extremos están en el mismo bucket? Entonces, coloreamos el arco de naranja. ¿Y de naranja qué significaba? Que no lo íbamos a coger en el árbol maximal, ¿verdad? Y volvemos al paso 2. Es decir,
Volvemos a seleccionar otro arco sin colorear para ver qué situación tenemos. Venga. Caso B. En el caso B resulta que un extremo sí estaba, pero el otro extremo no estaba. Entonces, coloreamos el arco de azul, es decir, sí que lo incluimos en el árbol maximal e incluimos el vértice que no estaba en un bucket en el mismo bucket. ¿Cuál es la otra situación que podíamos tener? Que resulta que ninguno de los dos extremos estaba en ningún bucket, ¿verdad? Pues entonces cogemos ese arco, es decir, coloreamos el arco de azul e incluimos ambos vértices en un bucket vacío. Y la última situación que teníamos era que cada extremo estaba en un bucket diferente. Si cada extremo está en un bucket diferente, también coloreamos el arco de azul y combinamos ambos buckets en uno, dejando el otro vacío. ¿Vale? Estos son lo que vamos a hacer en cada una de esas situaciones. ¿Qué puede ocurrir? Que tú vas repitiendo todos estos pasos y que en algún momento todos esos vértices estén en un bucket. Es decir, ¿cuándo finalizamos el algoritmo? ¿Ves? Si repetimos el paso 2 y terminamos con todos los vértices en un único bucket, entonces hemos conseguido el árbol de expansión. Pero, en caso contrario, volvemos al paso 2. ¿Vale? Si te fijas, aquí qué está ocurriendo, que lo guay de este algoritmo del árbol de expansión es que seguro que hay convergencia en un número finito de pasos. Es decir, nota, aquí observemos que el algoritmo del árbol de expansión converge en un número finito de pasos. Que además ese número finito de pasos es menor o igual que, aquí, como mucho,
tantos pasos como arcos tenga el grafo. Además, ¿cuántas veces comprueba cada arco? Como mucho una vez, a lo mejor lo comprueba o a lo mejor no lo comprueba. Es decir, además, se trata de un tipo de algoritmo muy rápido, porque es un tipo de algoritmo que se llama voraz. Porque cada arco es comprobado como máximo una vez. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo para que veas cómo funciona este algoritmo. Es decir, ejemplo. Consideremos. Vamos a coger un pedazo de grafo. Es decir, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. Tú me paras cuando tú quieras, ¿eh? x8, Pues así mismo. x9. Venga. Entonces, este va a ser nuestro grafo G. Vamos a empezar a unir. Es decir, este con este para acá. Aquí bucle. Y este con este. Y este con este. Y este para acá. Y este para acá. Y este. Y este. No sé. ¿Así está bien? Por ejemplo. Sí. Venga, entonces. Vamos a ver cuál es el proceso de este árbol de expansión. ¿Vale? Si te fijas, lo que tenemos que ir es añadiendo las correspondientes aristas en cada iteración, ¿verdad? Y eso va a tener una serie de packets, de conjuntos, ¿no? Entonces, por así decirlo, es como si tú dijese, venga, en azul, voy a poner arcos. No, voy a poner en azul ya. Arcos del árbol. Arcos excluidos. Y luego vamos a poner aquí el bucket 1 y vamos a añadir, ampliar esto. Aquí el bucket 2, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo cómo se construye este árbol correspondiente. ¿Vale? Decimos, venga, supuestamente, ¿cuál es la primera iteración? Todos los arcos están sin colorear, ¿verdad? Vale. Todos los arcos están en negro. Los dos buckets están vacíos, ¿verdad? No hay nada aquí dentro. Genial. Entonces, primer paso que hacemos. Elige un arco que no sea un bucle y lo colores de azul. ¿Qué arco? El que te dé la real gana. ¿Vale? Elige el arco que te dé la real gana que no sea un bucle. Por ejemplo, ¿cuál quieres coger? No sé, Pablo, el que tú quieras. Es que me da igual, en verdad. Dime dos vértices cualesquiera.
El X4 y... El X4, entonces quieres el que va al X5, el que va al X2, el que va para abajo a X3 o el que sube del X3 al Aquí, X4. el que va a X5, por ejemplo. El que va a X5, venga, cogemos este. Ya sé que entonces este lo he coloreado de azul, ¿vale? Seguro. Es decir, aquí voy a tener el arco X4, X5. Es un par cartesiano, ¿verdad? Va del X4 al X5. ¿Y entonces qué me dice mi algoritmo? Lo coloreas de azul, ¿vale? No es un bucle, bien. Y los vértices de los extremos los pones en el primer bucket vacío. Ah, ¿vale? Pues los vértices de los extremos serían el X4 y el X5. ¿Bien hasta ahí? Sí. Ahora, ya hemos hecho este paso principal 1. ¿Qué hacemos ahora? Elegir otro arco sin colorear. Que tampoco sea un bucle. Entonces, ¿hay más arcos sin colorear que no sean un bucle? Sí, claro. Ah, vale. ¿Cuál quieres? Por ejemplo, el X6. El X6 con, X9. con X9, ¿verdad? Este arco de aquí. Vale, entonces, este es mi arco candidato. Entonces, como ese es mi arco candidato, tenemos que ver qué situación tenemos. Entonces, he cogido un arco y la pregunta es, ¿los dos extremos del arco están en el mismo bucket? ¿Los dos extremos X6 y X9 son X4 y X5? No. ¿Vale? Un extremo está en el bucket y el otro no. No, X6 no está y X9 no está, ¿verdad? ¿Qué Mm. situación tenemos aquí? Que los dos extremos no están en ningún bucket, ¿verdad? Es decir, ni el X6 ni el X9 están en los buckets. En ese caso, en la situación de C, ¿qué hacíamos? Coloreamos el arco de azul, ¿vale? E incluimos ambos vértices en un bucket que esté vacío. Ah, vale, pues mira, lo que me han dicho es que coloreo esta arista de azul. ¿Y ahora qué hago? Esos dos vértices los meto en un bucket que esté vacío, ¿verdad? X6 y X9. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Seguimos. Elige otra arista u otro arco. Mm, mm, mm. El X8 con X7. X8 con X7. Es la misma situación de antes, ¿verdad? Un arco que no es un bucle y los vértices no están en ningún bucket, ¿verdad? Vaya, pues voy a tener que llevar esto un poquito más para acá para que entre otro bucket más. Vamos a hacer una cosa, voy a borrar esto para ponerlo más chiquitito. Vamos a llamarlo bucket 1. Siempre escribo la T como 1. Bucket 1. Ahora este lo muevo acá. Ahora tenemos aquí el bucket 2. Esto lo movemos acá. Ahora viene un... Este así. Un bucket 3. Voy a poner otro por si nos hace falta. Y como haya más de 4, ya no me van a caber. Eh, bucket 4. ¿Vale? La recta. Ah, me deja. Este para acá. O sea que, volvemos. Hemos dicho el que teníamos el X8, X7. O sea que esta lista la pinto de azul. Estos vértices no están en ningún bucket. Entonces los colocamos en este vacío que sería el X7, X8. Se me ha olvidado ir añadiendo las aristas, ¿verdad?
Entonces aquí tengo arcos que serían el X9, X6 y también tenemos el X8, X7, ¿verdad? Venga, elige otro arco más. Pues no sé, Pablo, el X2, X8. Vale, X2, X8. Guay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora, en este X2, X8, ¿qué ocurre? Si yo cojo el arco X2 o como candidato X2, X8, ¿qué situación tenemos ahora? La situación es que un extremo está en un bucket y el otro no está en ninguno, ¿verdad? El X2 no está en ninguno. El X8 está en el bucket 3, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros entonces? Como estamos en la situación B, lo que hacemos es coloreamos el arco de azul e incluimos el vértice que no estaba en el mismo bucket. Ah, mira qué bien. Es decir, esto también se va a poner de azul, es decir, vamos a poner el X2, X8. El vértice X2 que no estaba en ninguno lo meto en el bucket 3 y coloreo mi arista de azul. ¿Vale? Venga, seguimos. Más aristas. X4, X3. X4, X3. Misma situación, ¿verdad? El X4, si yo cojo, ¿qué sería el, perdón, X4, X3 o X3, X4? Que me da igual, ¿no? Pero por saber cuál de las dos. X4, X3. Vale. Entonces fíjate, el vértice X4 sí estaba en el bucket 1. Por lo tanto, la voy a colorear de azul, es decir, añado X4, X3. Y el vértice que no estaba, que era el X3, lo meto en el mismo bucket. Aquí. Y esta, que va hacia abajo, la coloreo de azul. ¿Vale? Seguimos. Otro arco. X3, X6. X3, X6. Vale. ¿Qué ocurre con X3, X6? Que X3, X6 tiene los dos Inicio. extremos. ¿Dónde? En, En buckets que en son eso, que me sale la diferentes, palabra. ¿verdad? Entonces, tenemos los dos extremos y cada uno está en un bucket diferente. ¿Qué hacemos en ese caso? Lo coloreamos de azul, pero combinamos ambos buckets en uno y dejamos el otro vacío. Anda, vale. Entonces, si yo quiero añadir la arista o el arco X3, X6, lo voy a poner de azul, pero como resulta que estos dos estaban en buckets diferentes, los vamos a combinar. Entonces, por ejemplo, le voy a pasar todo a este de aquí, ¿verdad? Lo combino y me queda entonces X6, X9. ¿Y qué hacemos con este? O bueno, vamos a hacer una cosa. Lo voy a poner en un paso diferente. Vamos a borrar esto. Y ahora voy a añadir aquí una línea para indicar que añadimos el arco X3, X6, hemos dicho, ¿verdad? Y entonces, Sí. ahora como se hace algo especial, unimos y sería el X4, X5, X3, X6, X9. Este ahora se queda vacío y aquí sigo teniendo el X7, X8, X2. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? Sí. Venga, otro arco. No sé, el X1, X2. El X1, X2. El X1, X2 tiene únicamente ¿el qué? Un vértice en un bucket, ¿verdad? En, Que es el X2. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Añadimos X1, X2, lo coloreamos de azul y el vértice que no estaba lo añado al mismo bucket que estaba en este bucket 3. Venga, mm, otro más.
X7, X9, X7, X9. ¿Qué ocurre con X7, X9? que tiene los dos Vértices en vértices en buckets buckets diferentes. diferentes. Ah, pues hacemos este mismo proceso que hemos hecho antes. ¿Qué hacemos aquí? Como es algo especial, añadimos X7, X9, lo coloreamos de azul, pero ahora juntamos los dos buckets en uno. Por ejemplo, aquí X4, X5, X3, X6, X9, X7, X8, X2 y X1. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? Pregunta. ¿Nos hemos quedado con que todos los vértices están en un único bucket? Aquí estaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anda. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que aquí ya están todos los vértices en un único bucket, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros entonces? Finalizamos el proceso. ¿Y qué hemos conseguido precisamente? El árbol de expansión, ¿verdad? Es decir, finalizamos. Epa, como hemos tenido aquí todos los vértices, finalizamos el proceso y el árbol obtenido es el árbol de expansión. ¿Vale? Este que he dibujado aquí. ¿Se ve? Sí, Fíjate que aplicando el algoritmo no siempre vas a obtener el mismo árbol de expansión porque tú has ido eligiendo los arcos que te da la gana y haciendo las comprobaciones de ese árbol de expansión. ¿Vale? Si a sí, lo mejor en este paso, en lugar del X4, X3, hubiese cogido, yo no sé, el X4, X2, hubiese cambiado el árbol. ¿Vale? sí, Ahora vamos a hacer modificaciones. Porque normalmente lo que ocurre con estos árboles y con estos problemas de optimización es que estos arcos suelen tener un peso asignado. Un peso que puede ser la distancia que hay entre esas ciudades, lo que me cuesta la gasolina para llegar de un sitio a otro, lo que cuesta realizar la carretera. Cualquier problema de la vida real suele tener aquí unos costes. Entonces, vamos a ver cómo podemos modificar este algoritmo del árbol de expansión cuando añadimos costes a los arcos correspondientes. ¿Vale? Entonces, primero vamos a definir qué entendemos precisamente por ese coste. Es decir, definición sea de la forma XU un grafo. Entonces, llamamos peso o coste del arco XY perteneciente a U a un número real que vamos a denotar simplemente A de XY. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de un árbol, podemos sumar los costes de todos los arcos correspondientes. Es decir, si tenemos un árbol H, el coste o el peso de H será el resultado de sumar los pesos de todos sus arcos. ¿Vale?
Entonces, lo que queremos hacer nosotros simplemente es tratar de obtener ahora, en función de esos pesos, lo que sería precisamente el árbol de expansión, pero o bien con un menor peso o bien con un mayor peso. Es decir, nos interesa entonces obtener los árboles de expansión con menor o mayor peso. La pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? Pues es muy sencillo porque vamos a modificar muy ligeramente el algoritmo que hemos hecho del árbol de expansión. Es decir, para ello, tan solo vamos a tener que hacer una leve modificación del algoritmo de expansión. ¿Cómo? ¿Qué ocurre si tú lo que quieres obtener es el árbol mínimo de expansión? Y por mínimo, ¿qué vamos a entender? Que tenga el menor coste o el menor peso. Entonces, aplicamos el algoritmo de expansión, pero en el algoritmo de expansión que hemos hecho antes, ¿cómo has ido eligiendo las aristas o los arcos? ¿Con alguna regla o al azar? Al azar. Como te da la gana. Ahora no. Ahora hacemos este algoritmo de expansión, pero eligiendo los arcos de menor a mayor peso. Y esto mismo podemos modificarlo para obtener igual el árbol máximo de expansión. ¿Cómo vamos a tener ese árbol máximo de expansión? En lugar de aplicarlo ahora a los arcos de menor a mayor peso, para obtener el árbol máximo de expansión, vamos a comenzar por los de mayor peso a menor peso. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando, yo qué sé, se dé la situación de que dos arcos tengan el mismo peso? ¿Nota? Si dos arcos tienen el mismo peso asociado, da igual el orden de elección. ¿Vale? Por ejemplo, para que veas cómo funciona. Obtener el árbol mínimo de expansión. Y ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que estás viajando por España, ¿vale?
Y tienes aquí Madrid. Tienes aquí Sevilla. Tienes aquí Córdoba. Por arriba está Galicia. Tienes... ¿Qué más podemos poner? Barcelona. Venga, Valencia, ¿no? Huelva, por si te quería comer una gambita. ¿Qué más podemos poner? Para no repetir letras. Almería, si te gusta el desierto. Teruel, si quieres pasar frío. ¿Así está bien? Más o menos. Y empezamos a conectar, ¿no? Es decir, pues mira, de Sevilla a Córdoba. Vamos a poner, por ejemplo, yo qué sé, me lo voy inventando en kilómetros. Pues tenemos 150 kilómetros. Y de Sevilla a Madrid tenemos 550. Y aquí tenemos 500. Y aquí hay 80. Estos son más o menos los pocos que me sé, ¿eh? Ahora ya me lo voy a inventar. 100. 300. Yo qué sé, ¿cuánto hay de Córdoba a Almería? No tengo ni idea. Ni idea. 170. De Almería a Valencia. Pues yo qué sé, 200. De Barcelona a Valencia. 400. De Madrid a Galicia. 350. De Sevilla a Madrid 550 y de Madrid a Galicia 350. Más o menos, más o menos. España, yo qué sé, más o menos. Chispa arriba, chispa abajo, ¿eh? Que aquí estamos haciendo cosas a ojo, ¿eh? Por ejemplo, hay una autopista especial de Sevilla a Valencia que son 700. Te voy a inventar. Y puedes ir de Valencia. Venga, de Valencia a Galicia directamente, que son 800, por ejemplo. Ya que sé. ¿Vale? Imagínate que tenemos esto así, ¿no? Y ahora tú dices, ¿de acuerdo? Vamos a repetir ese mismo argumento, el mismo algoritmo que hemos hecho, pero ahora vamos a tener que seguir un orden especial. Es decir, vas a poner aquí, en azul, ¿qué poníamos? Los arcos del árbol. Luego, ¿qué vamos a poner? Los arcos que están excluidos. Arcos excluidos. Luego vamos a coger los buckets. Es decir, aquí el bucket 1. Luego tenemos nuestro bucket 2. A poner otro más por si acaso. Bucket 3. Y ahora esto ya no es empieza al azar. Esto ahora es coge aquel arco que tenga menor peso. Venga, pues de todos estos arcos, el que veo que tiene menor peso es Sevilla-Huelva, ¿verdad? Este que mide 80. Es decir, ponemos el arco SH que mide, porque tiene un peso de 80, ¿verdad? De momento, ¿cuál sería el peso? Epa, el peso mínimo. Ya llevamos 80, ¿verdad? Y hemos dicho que estos dos vértices se meten en el primer bucket vacío que veamos, ¿verdad? Que sería SH. Ahora tú no eliges al azar. Tú eliges la siguiente arista o el siguiente arco que tenga menor peso. Después del 80 va el de 100, ¿vale? ¿Qué ocurre con el de 100? ¿Estos dos vértices están en algún bucket? No. Ah, pues entonces añado MT y ¿qué hacemos?
Lo coloreamos de azul. Y añadimos ahora, a poner este azul también, para ir coloreando todo esto. Y metemos los dos vértices en otro bucket vacío, por ejemplo, MT. Vamos ahora al siguiente ítem que tenga menor peso. ¿Cuál es el siguiente que tiene menor peso? El 150 de Sevilla a Córdoba, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahora? Como comparte un vértice con un bucket, añadimos la arista o el arco SC y el vértice que no estaba lo metemos en el mismo bucket, es decir, C. Con esto, ¿qué hacemos? Coloreamos también esta arista, coloreamos este vértice, los vértices los coloreo para ir siguiendo yo. De momento no hemos puesto los pesos, ¿verdad? Pero este tenía peso 100 y este ahora tiene peso 150, ¿vale? Siguiente, ¿cuál es la siguiente arista o arco con menor peso? 170, Córdoba. ¿verdad? Venga, pues entonces, como estamos en la misma situación, que es hay un vértice que está en un bucket y otro que no está en ninguno, añadimos el arco, añadimos el vértice y este vértice va a parar al mismo bucket, es decir, el A. Y aquí añadimos nuestro peso, que sería el siguiente, 170. Venga, vamos ahora a la siguiente arco de menor peso, que sería 200 Pero el A, Pablo, está en el... en el bucket 1. Vale, sí. Porque lo meto en el mismo que compartía este C, que estaba aquí. Vale, vale. Y el C lo he metido porque estaba en el mismo que el S, ¿vale? Ujú. Siguiente Vale. de menor peso sería 200. 200, pues como misma situación, hay un vértice en uno y otro vértice que no está en ninguno, añado el arco AV, pongo nuestro peso más 200, ahora cogemos y decimos, meto esta arista o este arco y el vértice que no estaba lo voy a meter en el mismo bucket, el V. Siguiente de Vale. menor peso. Después de 200 va 300, ¿vale? Por lo tanto, ahora veo qué pasa con 300. Ah, pues mira, 300 tiene un vértice en común, otro fuera. Misma situación. Añado el arco MB, sumo aquí más 300. ¿Y dónde lo añado? Añado este arco El B lo añades al bucket 1. al bucket 2, Ah, porque porque comparte el MT. es el Vale, que sí. estaba en común con el M, que el M está en el bucket 2, ¿vale? Sí, perdón. Siguiente de menor peso, 350. 350. Ah, vale, pues salto a la 350, misma situación, ¿verdad? El 350, ¿qué le pasa? Que sería el arco MG. ¿Y qué hacemos con ese arco? Lo vamos a contar, es decir, más 350. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Añadirlo, pero ¿dónde está ese? Como solo tenía en común el M estaba en el bucket 2, añado el G también en el bucket 2. Siguiente de menor peso, el 400, ¿verdad? Añado el 400 y ¿ahora qué hago? Fíjate, el 400, ¿qué le ocurre? Que tiene los dos vértices. Tiene dos vértices en buckets, pero están en buckets diferentes, ¿verdad? Aquí es donde había que hacer una cosa rara, ¿no? Porque ahora aquí, ¿qué se hacía? Se añadía la arista. Es decir, yo cojo y añado mi arista BV. Y añado mi peso también, que sería más el 400. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Que como yo la añado aquí y los dos estaban en el mismo, se combinan, ¿verdad? Entonces, Están indistintos, ¿no? sí, perdón, que como estaban en distintos, se combinan en el mismo. En el uno o en el 2, el que más coraje te dé. Yo lo pongo en el 1 por comodidad. Pongo entonces el SHC, el AVM, el TBG. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aquí están ya todos los vértices de mi grafo, ¿cierto? Y te falta... Ah, no. No, ya están todos, ¿no? Ya, ya. Sí, perdona.
Entonces, como ahora están todos, ¿qué ocurre? Que el algoritmo finaliza, ¿verdad? Entonces, hemos obtenido el árbol mínimo de expansión. ¿Vale? Que sería este árbol que tenemos aquí. ¿Se entiende? La diferencia ahora es que con estos árboles mínimos o máximos, ¿qué ocurre? Que está muy forzado el orden en el que elegimos las aristas. ¿Cómo obtendrías, por ejemplo, el árbol máximo de expansión? Es decir, si yo copio y pego y lo hago encima, vamos a dejar en azul el mínimo y vamos a coger ahora el máximo. Vamos a hacer una cosa que va a ser cambiar y lo vamos a poner en morado. Aunque habíamos dicho que se tenía que poner en azul, pero bueno, vamos, pasa nada, vamos a dejarlo en morado, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el árbol máximo de expansión ahora? A ver si lo obtenemos, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer? Coger la arista de mayor peso. ¿Cuál es la arista de mayor peso? De todos los arcos, el de 800, ¿no? Ya, pues venga, lo cogemos aquí, el 800. Tacatá. Y a este le ponemos en morado, ¿cierto? Y tenemos aquí el arco VG con un peso de 800. Este sería peso máximo. Y los dos vértices que no estaban en ningún bucket, ¿verdad? Los metemos en el primero, por ejemplo, el VG. Ahora seguimos con la siguiente arista que tenga mayor peso, ¿verdad? Que es la 700. Y fíjate, ¿qué ocurre ahora con la 700? Tiene un vértice en común, añado Sevilla V, sumo más 700 y añado el vértice S aquí y dibujo mi arista correspondiente, esta de aquí, con este vértice, ¿vale? Después de esto, ¿a cuál nos vamos? A la siguiente arista que tenga mayor peso, ¿verdad? Que sería El 550, ¿no? 550. Misma situación. ¿Qué ocurre con el 550? Tiene un vértice en común. No pasa nada. Yo lo pongo este morado. ¿Y ahora qué hacemos? Sumamos nuestro peso 550. Cogemos la arista, que ha sido la arista SM. SM, Y añado el vértice en el bucket 1. ¿Vale? Siguiente de mayor peso. el 500. 500, ¿verdad? Misma situación. Es decir, el 500 está con Córdoba. Entonces, como solo había un vértice, añado el 500, añado la arista o el arco Córdoba-Madrid y añado Córdoba en el bucket 1, ¿verdad? Siguiente de Pablo, mayor peso. aquí los arcos los estamos poniendo, da igual el sentido. Da igual el sentido. Lo estoy poniendo en el sentido Vale. correspondiente. O sea, que he puesto CM porque va de C a M. Sí, pero lo digo por... Ah, no, Para vale, el nada. árbol da exactamente igual. Que, Da no, igual, que eso es lo que porque que el quería. árbol no tiene que tener todos que salgan o todos que entren, ¿sabes? Vale. Siguiente de mayor peso. ¿400? El Sí. 400, El sí. 400, que sería el arco BV. Entonces sumo 400. Como el B no Tiene estaba uno, y el ¿no? V sí, lo meto aquí, ¿verdad? Sí. Y lo dibujo. Venga. Siguiente de mayor peso. El 350. Y tengo los 350. dos. Vale, ¿qué pasa con el 350? Que ahora por fin tenemos una situación que era los dos extremos del arco están en el mismo bucket, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que ocurre aquí? La siguiente de mayor peso es LMG, que es 350. Como los dos están en el mismo bucket, ¿qué hacemos?
Coloreamos el arco de naranja. Ah, vale. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Este arco no se coge y lo ponemos en naranja para indicarte que nanay. Antes, en los ejemplos que hemos hecho, hemos obtenido el árbol de expansión sin tener que haber excluido ningún arco. Directamente lo hemos conseguido, ¿verdad? Y entonces aquí Vale, sí tenemos que excluir. Pues mira, el arco MG te lo pongo aquí que este no va a formar parte. ¿Vale? No pasa nada. vale. Te lo coloreo de naranja para que sepas que ya lo has estudiado y que ya no hace falta considerarlo. ¿Cuál es el siguiente arco? Pablo, una pregunta. Ahí, pero el vértice G sí ¿Mm? que estaría coloreado del azul, De morado, supuestamente. de morado, O dice. sea, ahora en nosotros es morado, pero sí que. Porque ha llegado de V a G. Exactamente, sí, sí. Vale. Lo que no se puede usar es el trozo. Exactamente, no se puede utilizar este arco porque si no tendrías un ciclo. Tendrías Vale, este ciclo de aquí, ¿vale? Tú dices, vale. venga, este ya lo has estudiado, no lo vuelvas a estudiar. Porque imagínate que aquí hay poco, pero si hubiese 200 millones y de repente lo vuelve a coger y dice, no, 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 este ya lo has estudiado. Naranja, fuera. Siguiente, El 300 el pasa igual. 300. Los dos vértices están en el mismo bucket, entonces también va en naranja. Entonces, ese arco ya lo he estudiado y tampoco lo voy a coger el arco MB. Siguiente Vale. arco, El 200, 200, ¿no? sí. Sí, 200, ¿verdad? ¿Qué le ocurre a este arco? Ah, mira, este sí. Este sí tiene un arco en uno, otro arco en otro. Entonces cojo el arco AV, que tiene un peso de 200. Añado el arco o el vértice A aquí y dibujo todo esto, ¿verdad? Siguiente arco, de menor, ya vamos cada vez menor peso. Nos queda el 170, ¿verdad? Ese no se puede Ese tampoco. no se puede. Entonces este arco va en naranja, ya lo has comprobado y lo ponemos aquí como arco excluido CA. Siguiente arco de 100, menor peso. 150 tampoco. Tampoco lo ponemos. O bueno, lo ponemos en naranja, lo cual significa que va fuera el SC. Siguiente arco de menor peso. 100. 100. Misma situación. Uno en un bucket, el otro fuera. Ah, pues añado la arista o el arco MT. Sumo los 100 y añado el vértice T aquí, lo cual significa que esto ya se nos queda aquí. Última arista que me queda por comprobar en este caso, el arco SH, un vértice sí, el otro no. Ah, pues dibujo, añado y ¿qué ocurre aquí? Nos ha quedado el SH y ¿qué acabamos de conseguir? El vértice H aquí le sumamos 80, entonces fíjate, has conseguido meter todos los vértices en un único bucket. Sí. Por lo tanto, ¿qué hemos conseguido nosotros? Esto lo podría haber quitado aquí. Esto subimos. Esto subimos. Esto subimos. Y aquí tendríamos que este sería nuestro árbol máximo. Árbol máximo. Aquí. De expansión. Vale. ¿Vale? ¿Puedes ponerle el mínimo un momento? Sí. No son exactamente iguales, si te fijas. MG. Son muy parecidos porque tienen, por ejemplo, la arista 100 la tienen en común. La arista 400 la tienen en común. La arista 200 en común y la arista 80. Pero el mínimo tenía la arista 350, el máximo no la ha cogido. El mínimo tenía la arista 400, pues bueno, la arista 300, el máximo no la ha cogido. El mínimo tenía el arco 170, el máximo no lo ha cogido. El mínimo tenía el arco 150, el máximo no lo ha cogido. Ha ido eliminando algunos arcos y ha añadido otros que no estaban, como el de 700, 800, 550. Ya lo que quería ver era por qué en el otro. Es que no me acuerdo por qué era que hemos bajado a la siguiente línea. Espérate. O ¿El qué? ¿El sea, qué?
¿Por qué has separado la línea esa? No me acuerdo por Ah, qué. porque aquí ha habido un Porque momento algo cuando me hemos salía. llegado al arco BV, este de aquí, donde tenían el vértice B en un bucket, que era en el bucket 2, y el vértice V en otro bucket, que era el Ah, bucket vale, 1. ya. Y Y cuando entonces es estaban cuando en has buckets cortado diferentes, lo que en uno. hacemos es que los combino Vale, para no vale, borrar, para que tú digas, mira, hasta aquí era simplemente voy añadiendo S, añado H, y añado C, y añado A, y voy añadiendo ta, vale, ta, ta. Aquí para que no es de repente que no, porque si te fijas aquí, has ido añadiendo todo el rato en el mismo bucket, ¿verdad? Que no es vale, lo sí, sí. mismo que llegar a todos en uno porque hayas ido en sitios distintos y luego en un proceso los unes. Por eso he puesto la línea esta, como para decir, añado, 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 uno. Aquí es que todo el rato he ido añado, 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 añado. ¿Vale? Vale, Entonces, de este modo puedes obtener tanto los árboles de expansión mínimos como máximos. Únicamente te estoy forzando a el orden en el que eliges las aristas. Si no hay pesos, tú eliges en el orden que te dé la gana. ¿Vale? A lo mejor llegas más rápido con una elección, a lo mejor llegas más lento con otra elección. No hay problema. ¿De acuerdo?